señores, vamos a hablar de teatro ahora. Se estrenó Tarascones en el Teatro Nacional Cervantes, obra de Gonzalo de María, que está acá con nosotros, dirigida por Ciro Sorsoli, que también nos visita, y 4 excelentes actrices. Una de ellas también está acá, que es Eugenia Gerti. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Yo le comentaba recién a Gonzalo que el año pasado, creo que fue, sí, se estrenó Deshonrada, acá en Buenos Aires, dirigida por Alfredo Arias, que estuvo acá en el programa hablando de esa obra, sobre la historia de Fanny Navarro. Vos me contabas que ahora se acaba de poner en Francia, en París. Sí, en París, en el Rond-Point, que es un teatro allá con mucho prestigio. Mucho. Hace autores contemporáneos casi exclusivamente, vivos te diría, casi exclusivamente. Y bueno, fue fantástico, la verdad que fue muy muy bien. Como fue acá, allá fue el presidente de Francia a verla, con la ministra de la Cultura. Sí, sí, sí. Wow. Llamó mucho la atención. Con Alejandra Radano y Marcos Montes, que son los que la actuaron acá. Muy bien, sí. Además hablan un francés perfecto. Así que sí. Vos pusiste varias obras en Francia, con Marilú Marini. También con Marilú, sí. Esta es la 4ª. Esta es la 4ª. Obra mía ya, sí. Ay. Así que es imagínate para un autor argentino ser representado allá y ya repetidamente, en fin, muy muy contento. Pero me imagino. Bueno, sí. ¿Cómo surge Tarascones? Surge por distintas vías. Yo soy muy lector. Y escritor. Acaba de publicar una novela, Gonzalo de Exactamente, María. El Club de los Vampiros. Sí, ya la vamos a leer, comentar. En fin, había leído un pequeño pasaje, me llamó la atención, de un poema de un italiano del siglo XVIII, Parini, que habla de una señora que despide a su criada por haberle pateado el perrito. Y en esa pequeñísima anécdota me pareció que había una obra posible. Después mezclé eso con estas obras de mujeres, ¿no? El típico formato de tantas obras que tuvimos desde los 80 para acá, con la fórmula de las mujeres que se encuentran una noche a sacar los trapitos al sol, viejas facturas. Y después, para salir de esa trivialidad, me pareció que escribirla en verso era una forma de darle una espesura a esto. Y bueno, y después el disparate que fue surgiendo, el trabajo que hicimos con el director, con Ciro, y aquí estamos. Y acá estamos, digo. Ciro estuvo en el programa con Estado de Ira, ¿se acuerda de Estado de Ira? Que fue como un éxito enorme esa obra. Sí. Tuvo muchos años, ¿no es cierto? Sí, bastantes. Sí, fue durando. Fue durando, bueno, fue creciendo también. Y fue creciendo, llegó sí, a la sí. Calle Corrientes, me acuerdo, empezó en el off. Además, teniendo en cuenta que era un elenco muy numeroso, lo cual era doble mérito tener prácticamente terminó, es decir, hubieron algunos reemplazos que iban, volvían, pero bueno, fue una experiencia ahí fantástica. Estaba Paola Barrientos, que está también en Tarascones. Exactamente. Y hablábamos recién de Marilú Marini, hiciste Las Criadas de Gené con Marilú Marini. Sí, tuvimos ahí compartida a Marilú, eso fue ya hace 4 años más o menos, hicimos las criadas, ahí invertía la situación, ¿no? Porque lo que teníamos eran 2 criadas y planificando la muerte de la patrona. Esta obra es tremenda, porque son las 4 señoras que se juntan a jugar a las cartas y a tomar el té, y ahí surge, bueno, de todo surge, digo. Pero es una obra, qué sé yo, trabaja desde el humor negro, diría yo. Sí. ¿Hiciste modificaciones al texto? En realidad no, tuve la suerte de contar con el autor y de poder ir trabajando y charlando mucho al momento de estar, previo a los ensayos, ¿no? Hubo también... Exacto, hicimos mesa, la famosa mesa, para conversar ciertos aspectos, lo que me llevó a reescribir el final, y desde luego al primer ensayo llegamos con un texto ya definitivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es el teatro, lo hablamos mucho, que no es literatura, no es un texto, aun cuando sea una escritura en verso que requiere exactitud, precisión, no es literatura, tiene que pasar la prueba de fuego del escenario y eso es, incluso en los ensayos hubo algún cambio. Exacto, no, bueno, pero lo bueno fue
también por parte de Gonzalo, es decir, no quedar aferrado a nada, sino priorizar el hecho de que la situación que estuviese activa, digamos. Entonces también las actrices Empieza aportaban la lo obra suyo. Eugenia, justamente, aparece ahí, empieza a recitar estos versos y ya de entrada uno entra porque hay un código ahí, ¿no? Es complicado trabajar en verso, ¿no es cierto? Antes de hacerlo hubiera dicho que muy, y ahora de la experiencia, por lo menos con Ciro y con Gonzalo, que no tanto, pero quizás porque el trabajo fue tan agradable, tan llevadero y aprendimos tanto de manera lúdica que hoy digo, bueno, no fue tan difícil, pero sí, si recuerdo los ensayos de irte a tu casa diciendo, ¿cómo digo esto? ¿Y cómo se hace? Sí. Nosotros comenzamos una cosa muy particular, comenzamos el primer día de ensayos con todo el texto de la obra aprendido por completo, en los 3 actos. Y el prólogo lo trabajamos después. Después, claro. Pero la idea era, la idea de Ciro, que estaba muy buena, de decir, como son las 4 amigas toda la obra, trabajemos sobre esto, no trabajemos una escenita, una cosa, no se puede parcializar y cortar. Vamos con todo. Así que aprenderse en verso toda la obra para el primer ensayo no es lo habitual por lo general, pero eso nos hizo ganar mucho de los 2 meses y pico que ensayamos 6 días por semana. Sí, 2 meses y pico ensayamos. Sí. No es habitual, me parece eso, ¿no? No, fue muy intenso. Sí. Bueno, se nota. Fue muy... Es corto por un lado, pero fue muy intenso. Sí. Y es lo que a veces pasa, que por ahí uno necesita más días como en el tiempo para que Para baje ir la información. Acá, al otro día. Aparte tiene un ritmo la obra que no puede decaer en ningún momento, y no decae. No, porque también el tema del verso, a mí fue de las primeras cosas que me atrajo, más que nada porque no había hecho nunca teatro en verso. ¿Y vos habías escrito ya teatro en verso? Sí. Me gusta mucho la forma, me gusta mucho que es una posibilidad, pienso, para los autores, es una posibilidad para los actores, para los directores, de salir del naturalismo. No porque el naturalismo esté mal, pero sino que creo que es una posición muy cómoda para los actores argentinos, que lo hacen estupendamente, mejor que muchos actores en cualquier otro lugar del mundo, y para los autores también es un lugar cómodo, como de chancleta, donde el pie entra perfecto. El verso no, obliga a un rigor absoluto. Que es una dificultad estimulante, pienso. Mirá, de casualidad absoluta, pero va a estar acá en el próximo bloque Pedro Mairal con su nueva novela, pero Pedro Mairal escribe una novela en verso. La leí, me encantó, sí. La del El Surubí. Gran Surubí, sí. Correcto, sí. Claro. En sonetos, Sí, en creo sonetos, que sí. sí. Sí, es un trabajo que me interesó muchísimo. Me pareció también salir de la posición cómoda de la narrativa. Es un excelente es un desafío libro. grande. ¿Quién convocó a las actrices? ¿Ustedes dos se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue? No, fue un encadenado, digamos. Me voy a enterar acá. Creo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, porque creo que la génesis está más que nada en Alejandra Fleischner y vos. Sí, en una conversación que tuvimos con Alejandra Fleischner, que somos amigos, queríamos hace un tiempo hacer algo juntos. Ahí fue que yo le dije, mira, estoy trabajando sobre esto, así que ella fue la primera que la leyó. Y a partir de ahí empezó. Sí, surgió la propuesta. Creo que por medio Ahora de ella la Barrientos, que propuesta. ya trabajó con vos en Estado de Ira. Claro, y ahí, con Eugenia nos conocíamos, estaba liberada en ese momento porque yo tenía mis dudas de si estaba disponible o no, porque ya venía trabajando, y con Susana Pampín, que yo venía de verla y no nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca. Con Eugenio sí nos conocíamos, pero con Susana y con Alejandra no. Y así que fue un poco intuición y también son actrices que a mí me divierte verlas, me disfruto viéndolas actuar, y es lo que me pasó ensayando. Lo que hacen. Es muy importante en esta obra el trabajo de las actrices, porque yo creo que no cualquiera puede hacerlo. No. Son grandes comediantes. Sí, la verdad que yo... Es de verdad. Sí, en una tradición extinguida casi. Sí. Porque digo, antes las había Claro. en cantidad, ese tipo de actrices de comedia que pueden sostener este ritmo, textos. Sí, son especie en extinción. Una especie de extinción, decís. Sí, seguramente. Digo, Eugenia, vos trabajaste antes, yo vi que
Trabajaste en Toc Toc, por ejemplo, ese éxito Claro, enorme. sí. En agosto trabajaste en también, agosto dirigida también, por sí, Solcachil, por ¿se acuerda? Solcachil. Con Norma Leandro y Mercedes Morán. Sí, y en Toc Toc estuve 4 años, que es donde Ciro pensaba que todavía estaba, ¿Qué ibas a todavía seguir? seguía. De ahí por vida, porque ahora Yo digo, sigue, debe estar en sigue. Toc Toc. pensaba. Fui mamá de un hermoso Simón y bueno, estaba en eso, en la licencia, digamos, prolongada ya. Y nada, cuando Ciro me llamó fue alucinante porque me dijo las chicas quienes eran las actrices que había trabajado con Paola hace mucho y con Susana un poquito en algo que al final no se hizo y con Alejandra nunca, pero dije, wow, sí, No, es quiero. un cuarteto quiero. muy potente. Sí, digo. quiero, dije, y cuando me dijo la obra en verso me la pasó y al otro día dije, sí. Yo voy con él. ¿Cuándo? Viste como el dibujito animado de quiero cartas. Así que fue un proceso muy interesante. Lo de que fue mucho trabajo del verso que hablábamos antes fue los encabalgamientos, que es el momento donde está, decirlo vos correctamente. No, el verso para- partido, digamos, termina un verso y comienza otro, ¿no? Entonces uno tiende a leer como líneas cuando lee prosa, acostumbrada a la vista sí, pero bueno, el verso tiene esas trampas y uno Claro. entonces lo que tiene que saber es que lo que hay que seguir es la puntuación, no la línea, no el verso. Claro. Y el autor cortó esos versos, dicho armado entre tres Varios. personajes, ¿no? Claro, Entre una claro, palabra van cada pasando. una. Entonces, Sí. ahí eso hay que encabalgarlo para que no Bueno, pero está se caiga. perfecto, porque es como un mecanismo y funciona. Es que lo que pareciera fuese una dificultad, a la vez también, a su vez, termina facilitando alguna cuestión, porque genera una dinámica en donde lo rítmico es mucho más claro de asir, digamos, Claro. que en otro tipo de... en el teatro que no está escrito en verso, bueno, uno tiene que estar viendo, bueno, cómo es el ritmo, porque toda pieza necesita su ritmo, digamos, pero en el caso del verso es muy claro, y entonces por un lado es facilitador, y por otro lado también ayuda al tema de poder tener un vínculo con la palabra en una dimensión un poco más poética, que es lo que Totalmente. creo que a veces la palabra queda solamente como transmisora de ideas, y acá las palabras No, tienen, tiene un empieza, peso, se claro. busca una cuestión más de una resonancia musical, que va más, quizás, claro, ¿no? más musical, una resonancia que va más allá del simple sentido, ¿no? Sino su sonoridad como sus consonantes, digo, hubo un trabajo de ese nivel y que hace que de pronto los sentidos se abran, ¿no? Y eso creo que fue muy enriquecedor. A mí es lo que más me atrajo en principio, el cruce de teatro en verso en una situación muy urbana. Absolutamente. Ese cruce era muy divertido. Urbana se puede decir costumbrista, ¿no es Sí, cierto? sí. Claro, totalmente. ¿Cómo es esto? Están en el Teatro Cervantes, ¿no? Que es un teatro oficial. Sí. Digo, llamó la atención, a mí por lo menos me llamó la atención. No es la programación habitual del Cervantes. Ahí yo vi como un cambio. ¿Cómo se dio eso? ¿Los convocaron? ¿Te convocaron a vos? ¿Cómo fue? No, hasta donde sé fue un encuentro de Alejandra Fleischner con Claudio Gallardú, un encuentro casual, donde él le dijo que le interesaría tenerla ahí en el teatro y ahí ella le habló de esta obra. Así que se reunieron y bueno, y ahí entró en consideración, me imagino, el texto, yo no estuve en esa conversación y bueno, lo programaron. Sí. Pero soy consciente de que es un tipo de texto y de espectáculo inhabitual. Pero bueno, está bien. Porque se abren, ¿no es cierto?, Sí. a otras vertientes del teatro, digo. Otras estéticas también. Totalmente. Por otro lado, y a la vez no es tan inhabitual, porque quiero decir, es un teatro que fue, como sabemos, levantado, creado, fundado por María Guerrero, actriz española que hacía teatro en verso fundamentalmente, ¿no? Y su gran éxito era La Dama Boba, así que de alguna forma se vuelve... Volver a las raíces, Sí. a la tradición del teatro. Claro. ¿Qué días está? Digámoslo, el Teatro Cervantes, usted sabe, en la esquina de Córdoba y Libertad. De jueves a domingos, Sí. los jueves, viernes y sábados 21:30 y los domingos 21 horas en la sala Orestes Caviglia. del Teatro Exactamente. Nacional Acuérdese Cervantes. porque vale la pena. ¿Querías decir algo, Eugenia? No, comentar un poco esto también, que lo que se había hablado del verso, que también por las comediantes, que decía, también nos ajusta un poco la no posibilidad de morcilla, que Sí, es ese sí. exceso de... Pegar texto. Y porque Este, se van como, ¿no es Porque cierto? la comedia Claro. tiene eso, la comedia y las comediantes que, bueno, a medida sí. que va pasando ya la quinta función, dura 15 minutos No, más, es y que ¿qué pasó? hay momentos que uno dice, ¿y ahora hasta dónde? A ver, ¿hasta dónde van a llegar? Porque no se puede...
esta obra desapilante, no nos permite la morcilla hasta que desarrollemos la morcilla en verso. Ya va a llegar. Pero bueno, van creciendo cosas por otro lado. No, y lo que te quería comentar es que tanto la escenografía como el vestuario, como la música, la luz, todo es un espectáculo muy bello. Y porque también me lo comenta la gente, no solo es mi opinión, la gente se sienta y me dice después, ya desde que veo ese living precioso, totalmente, muy bien, la estética. fantástico, me llamó la atención. Muy hermoso. Uno entra y ve todo eso. Y hermosa gente de trabajo que se lo Magda convoca. Bana, Cecilia Subialde, Marcelo Katz en la música, Eli Sirlin en las luces, y después Gabo Baigorria y Juan Branca, que estuvieron colaborando conmigo, y creo que no me olvido nadie más, digamos. Pero en realidad sí, también era la posibilidad de cómo poder aprovechar el mismo espacio del teatro a favor del espacio que era el espacio ficcional, ¿no? Que no hubiese una sensación de separación entre el público y ese living, que los envolviese, y creo que eso se logró. Es una sala la gente de maquillaje y de vestuario del teatro respondió maravillosamente. Y de utilería, que es el quien hizo, que no podemos decir porque si no podemos decir el secreto, pero han trabajado muy bien sobre un detalle. Pero un la detalle gente, que me imagino cuál es, pero no lo vamos a contar. No lo vamos a contar, acá. pero tienen que venir a verlo. El maquillaje no es el habitual que la gente del teatro está acostumbrada por ahí a hacer, que son maquillajes más sencillos. Hay una caracterización, los vestuarios también tienen una vuelta y han respondido todas las áreas del teatro con un entusiasmo que la verdad que es maravilloso. Yo Eugenia no la conocía y cuando la vi jamás la hubiera reconocido porque parece muy distinta en la obra. Ahí vieron algunas imágenes, yo no la hubiera reconocido nunca. Qué suerte. Vaya a verla, suerte. Vaya a verla, acuérdese. ¿Hasta cuándo sigue? No sabemos. 20 de agosto, es Hasta importante. el 20 de agosto. Usted sabe, los teatros oficiales es por periodos acotados, cada espectáculo. Así que apúrese, no falta tanto. Y es en el Teatro Cervantes, que como corresponde, las entradas son muy accesibles, como todo teatro oficial, como debe ser. Gracias por haber venido. Espero la novela de Gonzalo por supuesto, y después charlaremos otra vez por acá. Muchas gracias, gracias de verdad. Me alegro de conocerte. Que no Igualmente, Cristina. Muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.